Hoy quiero enseñarles y darles una nueva herramienta y una nueva arma que le va a permitir ser más con menos. Le voy a entregar una herramienta de parte de Dios, un arma poderosa que le va a permitir avanzar a usted de una manera mucho más rápida, grande y poderosa. Pero como todas las cosas espirituales, hay que recibirlas en fe. Diga conmigo, en fe. ¿Cómo se recibe la sanidad? En fe. ¿Cómo se recibe la verdadera prosperidad? En fe. ¿Cómo se recibe la verdadera unidad? En fe. Esto que voy a entregarle hoy también es en fe. Yo quiero que usted hoy aprenda a activar el poder que Dios nos ha dado en nuestra boca. Oiga, la palabra de Dios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Pero yo quiero hablarte del poder en la lengua de vida sobre vida. Wow. No le quiero hablar del poder de la vida que tiene en su lengua. Le quiero hablar del poder de la vida sobre la vida que tiene en su lengua. Amén. Hay personas que hablan muy bonito, son muy elocuentes, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un léxico mucho más impresionante, más grande, ¿verdad? Bueno, yo le quiero hablar a usted hoy y que usted pueda hoy activar el poder de las lenguas celestiales. Yo quiero que usted pueda enfrentar su año no hablando cosas buenas, sino hablando cosas poderosas. No hablando lo positivo, sino hablando el poder de Dios a través de su lengua. Amén. Que el poder de Dios se manifieste a través de lenguas celestiales. Quiero que usted hable lenguas celestiales. Los que no oran en lengua, Dios hoy te va a dar la oportunidad de que ores en lengua. Amén. Y los que oran en lenguas, Dios le va a dar una capacitación especial en sus lenguas. Dios te va a dar una capacitación especial al que ora en lengua. Pero como en esta iglesia el que siembra alcanza al que cosecha, el que hoy aprende a hablar en lenguas y en fe lo crea, puede tomar la segunda parte también. Hoy Dios los va a capacitar, hermanos, porque la oración en lengua celestial es un poder muy grande. Cuando yo me encuentro con lugares donde hay santeros que están invocando con tambores, antes los confrontaba con la oración normal. Y en el nombre de Jesús activaba ángeles y ponía ángeles entre sus tambores que convocaban y los demonios para que no bajaran. Y en el nombre de Jesús confundía los tambores. Confunde los tambores, Señor, para que toda convocatoria sea anulada en el nombre de Jesús. Y me fajaba con esos santeros y a los 15 minutos todo estaba apagado. Pero en lenguas apenas abrimos la boca se calla todo. Amén. ¿Está viendo la diferencia? Marcos 16:17 dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos hay aquí que creen en Jesús? Esta señal le tiene que seguir. Debes hablar en nuevas lenguas. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen aquí en el nombre de Jesucristo? Esa señal te tiene que seguir. Amén. Dice la palabra del Señor que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa señal te tiene que seguir. Porque para los que creen en mi nombre estarán fuera demonios, hollarán serpientes y escorpiones. ¿Para quién es esa señal? Para ti. Esa señal te tiene que seguir. ¡Gloria! ¡Woo! En fe para los que creen. El que no cree tiene que fajarse primero a creer, a derribar toda incredulidad, a derribar todo temor, a derribar todo lo que sea que no te permite creer. Amén. Porque para los que creen esto es normal. Esto es normal. Así que nos debe seguir la señal de hablar en nuevas lenguas. Y dice la palabra del Señor en Hechos 2 en adelante, dice lo siguiente. Le estoy dando la base bíblica para que usted
pueda entender que no es el pastor, sino que es la palabra. Todo lo que le estoy diciendo, primero lo leí y después lo puse en práctica. El Espíritu Santo nos enseña, Él es el maestro. Yo le doy a usted la teoría, pero la práctica es usted con el Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Diga conmigo, unánimes y juntos. ¿Cómo estamos hoy nosotros? ¿Cómo estamos hoy nosotros? Y juntos, estamos juntos, aquí no hay diferencia. Y dice la palabra que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Diga conmigo, sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no se le repartieron espadas? ¿Por qué no se le repartieron ojos? ¿Por qué no se le repartieron manos? ¿Por qué se le repartieron lenguas? Porque el poder de la vida no está en las manos. Porque el poder de la vida no está en las bendiciones. Porque el poder de la vida no está en los ojos. El poder de la vida está ¿dónde? Y si algo hay que santificar es ¿qué? La lengua. Tu lengua tienes que reformarla. Tienes que atarla. Tienes que llevarla cautiva a la voluntad de Cristo Jesús. Tu lengua no puede ser cualquier lengua. Tu lengua tiene que ser una lengua santa. Tu lengua tiene que ser una lengua celestial. Dale el aplauso al Rey. ¡Gloria! Por eso se le repartieron lenguas de fuego, lenguas de Dios, y se asentaron sobre cada uno. Diga conmigo, sobre mí. Dios a cada quien le da una lengua. La lengua suya es diferente a la mía y diferente a del otro, y todas nuestras lenguas son diferentes. Por eso Él a cada quien nos da una lengua diferente, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están sintiendo la llenura del Espíritu Santo? Si tú estás lleno del Espíritu, el Espíritu llena el corazón. Y de lo que abunda en el corazón, ¿habla qué? Debemos estar llenos. Cuando estamos adorando al Señor, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos llenando del Espíritu Santo. Cuando usted adora, lo que está haciendo es que usted está abriendo su envase y se está llenando, y se está llenando, y se está llenando del Espíritu Santo. Amén. Yo siento ahorita la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos están sintiendo la llenura del Espíritu Santo? Entonces dice la palabra, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablase. Y les oían hablar en sus propias lenguas. Todos los que estaban ahí oían hablar en sus propios idiomas. Estos hombres campesinos, pescadores de Galilea, empezaron a hablar en griego. Empezaron a hablar en árabe, en arameo, en todos los idiomas empezaron a hablar. Cada quien oía hablar en sus idiomas las maravillas de Dios. Estos tipos lo que están es borrachos. Fue la única excusa que pudieron encontrar, pero no. Era el poder de la lengua celestial que por primera vez venía a la tierra, porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo, hasta que venga la promesa de Dios, el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios va a tener que hablar a través de ti. ¡Gloria! Mi amado, ¿quién le pone a usted los pensamientos? El Espíritu que está en usted. Es el que le pone a usted los pensamientos. El Espíritu que está en usted le pone a usted ¿qué? Los pensamientos. Según el Espíritu, tú hablarás. El que tiene un espíritu de juego de azar, ¿de qué habla? Me jugué el 25 y me salió el 26. El que tiene el Espíritu de Dios habla
El Espíritu de Dios. El hombre que vive de sí mismo habla de sí mismo, pero el que está lleno del Espíritu habla del Espíritu Santo. Así que ellos les oían hablar en sus propias lenguas. Cretenses y árabes les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Amado mío, David dice en 2 de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Amén y amén. Dale el aplauso al Rey. Entonces, hermano mío, yo quiero que sepas que el Espíritu Santo ha hablado por tu boca. Ha hablado en tu idioma, en español. El Espíritu Santo le ha hablado a otras personas por tu boca y tú no te has dado cuenta. Y el Espíritu Santo ha hablado a través de la boca de otro a ti y tú sí te has dado cuenta que te ha hablado. ¿Verdad que sí? Pero Dios quiere que tú le hables a Él en su lenguaje, en su lengua celestial. Diga conmigo, Dios tiene sus idiomas. ¿De dónde inventó Dios confundir a los hombres en las lenguas? De Él, que Él tiene lenguas. Entonces confundió los idiomas y sacó el italiano, le puso el ruso, el español, el inglés, muchos idiomas. Pero Dios tiene su lengua. Y cuando tú hablas en la lengua de Dios, estás hablando directamente a Dios. Dice la palabra que Pablo estaba reunido con los hebreos. Los hebreos lo querían matar porque él estaba predicando a los gentiles. Pero cuando Pablo le empezó a hablar en la lengua hebrea, dice la palabra, todos se callaron y empezaron a escucharle. Porque si usted está en otro país donde hablan alemán y usted oye puro alemán y de repente oye una voz que dice saliendo Venezuela, usted va a ver dónde es que está esa voz, porque esa voz usted la conoce. Amén. Y Dios conoce su lengua. Y solo aquellos que son de los tuyos hablan la misma lengua. Solo los que son de Dios pueden hablar la misma lengua que Dios. Los que no son de Dios no pueden hablar esas lenguas. Amén. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 81:5, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lengua que no entendía. Y dice la palabra del Señor, amado mío, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Oiga esto, que esto es muy importante. Esto está en 1 Corintios 12. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Cuando uno habla en lenguas, cuando Dios te va a dar las lenguas celestiales, lo primer temor que a ti te da es que tú estés hablando cosas malas. Cuando Dios me dio mis lenguas, a mí me da miedo, porque yo decía, ay, ¿cómo sé yo si estoy bendiciendo al Señor o estoy maldiciendo? Te da temor qué es lo que vas a hablar, porque tú no conoces esa lengua. Pero la palabra del Señor te advierte y te dice, no tengas miedo, porque te hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Si el Espíritu de Dios está en ti, no lo puedes maldecir a Dios. Amén. Si tú tienes al Espíritu, lo que sale de tu boca, ¿de quién va a ser? Del Espíritu Santo. Diga conmigo, si yo estoy lleno del Espíritu, lo que sale de mi boca es palabra de Dios, es palabra del Espíritu. Amén. Dale un aplauso al Rey. Gloria. Y el que está lleno del diablo, saca también del diablo.
De lo que hay adentro sale hacia afuera, hermano. Y cuando alguien es de parte de Satanás, usted se dará cuenta que ahí lo que hay es otra cosa que no es Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, se va a manifestar lo que está dentro. Si es de Dios, se va a manifestar la paz y el gozo y la alegría del Señor. Pero donde está el Satanás va a empezar a brincar y los ojos se le ponen blancos y empieza a babear y empieza a vomitar y empieza a dar vueltas raras y brincos raros. No es que está lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, está lleno de demonios. Hay gente que confunde la gimnasia con la magnesia. No es lo mismo, hermano. Amén. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llamará anatema a Jesús. Si usted está hablando del Espíritu Santo, hable. Porque es Él que habla. No entiende, no importa. Lo importante no es que tú entiendas, lo importante es que entienda a Dios. Amén. ¿Cuántos van a hablar en lengua hoy? En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria. Estas señales seguirán a todos los que quieren. Te tienen que seguir esas señales. Amén. Y dice la palabra del Señor que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dios le da dones a todo el mundo, hermano. No hay nadie que diga, no, yo no tengo dones. No, tú no tienes dones. Tú no tienes un don, tú tienes varios dones. Porque Dios no es que le da un don a uno, no, Dios le da don a todos. A cada uno nos da dones, a uno les da manifestación del Espíritu, pero esos dones que Dios te da y esa manifestación del Espíritu que Dios te la da para tu provecho. Eso dice aquí la palabra del Señor. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les da Espíritu palabra de sabiduría. Entonces Dios le da palabra de sabiduría a alguien, ¿no? Palabra de sabiduría. Le revela la palabra de Dios. A otros les da palabra de ciencia. Les muestra que aquí hay una persona que tiene un problema de incredulidad. Esa palabra de ciencia la sabe él. Y la da para que el que tenga el espíritu de incredulidad diga, me descubrieron y ese soy yo, entonces tengo que quitármelo porque ya me di cuenta que es incredulidad lo que yo tengo. Diga conmigo, renuncio a toda incredulidad. Amén. A otros, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros Dios les da fe, a otros Dios les da sanidad, a otros Dios les da el hacer milagros, el otro el hacer profecía, al otro discernimiento de espíritu y a otros diversidad de lenguas. A otros les da lenguas. Amén. E interpretación de lenguas. Dios da dones. A todos Dios nos da dones. Y entre los dones que Dios da al hombre, les da lenguas. Y si tú quieres las lenguas y las buscas, las recibes. En fe. Amén. En fe. Igual que el bautismo en el Espíritu. Cuando yo me enteré que el bautismo en el Espíritu existía, yo quiero de eso. Yo quiero. Y hasta que Dios no me bautizó en el Espíritu, no quedé conforme. Porque el que busca, encuentra. Así que es un solo Espíritu Santo. Pero ese solo Espíritu Santo da dones a todos. Amén. Y Dios quiere darte dones. Diga conmigo, Dios me quiere dar dones. Diga conmigo, Dios me quiere dar lenguas celestiales. Amén. Dele un aplauso a su Rey. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Cómo reparte los dones? Como Él quiere. ¿Cómo usted le da a sus hijos?
como usted quiere. Amén. Muy bien. ¿Cuántos están entendiendo? Mire lo que dice la palabra del Señor en Miqueas 6:12. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Hay lengua falsa, hay lengua engañosa, hay lengua mentirosa que viene de Satanás. Las lenguas espirituales celestiales que vienen de Dios nos llenan de paz, de regocijo, de gloria, nos hacen sentir felices, nos hacen sentir en algo especial, en paz, en euforia. Pero cuando usted oye una lengua satánica, a usted le entra una angustia, le entra una picazón, le entra algo que usted no entiende, algo que a usted no le gusta, y usted tiene que de una vez agarrar y reprendo esa lengua en el nombre de Jesús y enmudeces. Porque tienes la autoridad para hacerlo. Pero quiero que sepas que el Satanás también tiene sus lenguas. Hay gente que entra en las iglesias a orar en lenguas satánicas. Y Dios se lo muestra a uno. Dios se lo muestra a los hermanos. Para que lo enmudezcan de una vez y anulen el trabajo de maldad que quieren hacer. Hay gente que entra a las casas a hablar en lenguas satánicas, en los trabajos, en diferentes lugares. Los santeros van ungiendo y van orando en lengua satánica. Pero nosotros tenemos el poder para anular toda trampa del diablo. Tenemos el poder y la autoridad para borrar todo trabajo de santería, de brujería, hechicería, vudú. Toda niebla desaparece delante de la luz de Dios. Amén. ¡Gloria! Mire esto que dice aquí. Mire lo que pasa para los que hablan en lengua satánica. Hay gente que habla lengua satánica y cree que están hablando lenguas celestiales de parte de Dios. Dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a espada. Eso lo dice Miqueas. Es decir, que hay gente que habla de parte de Satanás. Tenga mucho cuidado con esos que se llaman profetas. Si algo el Satanás se esconde atrás de la profecía. Aquí venía una señora que le daba palabra a todo el mundo, hermano, y no había manera de agarrar, porque empezaba a soltar esa lengua, hermano, y la gente empezaba a escuchar. Y ella se decía que ella era profeta. Pero apenas salía a la esquina, allí se montaba el carro, prendía tremendo cigarro, hermano. Se fumaba como 3, 4 cajetillas diarias. Usted se imagina Elías, el profeta Eliseo, con una cajetilla de cigarro en la túnica aquí, escondido. Y cuando no había gente, verá, en el monte sacaba el tabaco a fumarse. ¿Ah? Usted se cree al profeta Eliseo buceando a las mujeres. Y hay gente que se la echa profeta y andan buceando a las mujeres, hermano. Que Jehová los reprenda. Porque un hombre que de verdad es profeta anda en la santidad de Dios. Y hay unos que se la echan de profeta y andan enamorando a las mujeres por teléfono. Hola, mamita bella. Si usted se cree profeta, demuéstrelo con sus hechos que usted es santo. No porque esté hablándole cosas a la gente. No. Eliseo yo creo que ni mujer tuvo. Pero hay profetas que son profetas para andar enamorando a todo el mundo, hermano. Que Jehová los reprenda. Así que el diablo se viste de ángel de luz. Tenga usted cuidado con eso, amén. Y dice la palabra del Señor, ahorita le doy la cita, dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Debemos seguir el amor, pero debemos buscar dones. Dice la palabra aquí que usted tiene que procurar los dones espirituales, debe buscarlos.
Diga conmigo, yo tengo que buscar dones espirituales. El que busque dones espirituales, ¿qué va a encontrar? Dones espirituales. Amén. Usted le gusta y quiere, y ese don de sanidad le llama la atención, y usted quiere que la gente sane, que usted ore. Empiece a orar por los enfermos. Pero hay que gente que quiere orar por los enfermos en la iglesia. Y entonces la hermanita le da la rodilla, hermana, vamos a orar en el nombre de Jesús. Ajá. Pero nunca va para el hospital. Le gusta puro en la iglesia. No, pues si usted siente que tiene el don de sanidad, ¿a dónde es que están los enfermos? Ah, en el hospital. ¿Cuántas horas diarias debe sacar usted para ir al hospital? 2 horas, 1 hora, el tiempo que usted pueda. Pero usted tiene que estar en un hospital, ¿sí o no? No en la iglesia esperando para lucirse. No. Los dones no son para lucirse, los dones son para usarlo. Procuren los buenos dones. Quiero orar por sanidad. Ore en el hospital. Venga a la iglesia y ore también. Y donde sea, vaya ya, busque el enfermo que está allá y vaya y ore por él. Amén. Los dones no son para lucirnos, son para utilizarlos, para ser útiles. Amén. Así que seguimos el amor, sí, pero debemos procurar los dones espirituales. ¿Qué don te parece a ti que te gusta? Ay, a mí sí me gusta ese don que uno puede saber las cosas y decirle a la gente para que crea. Qué bueno, pídale a Dios don de ciencia, Dios se lo va a dar. Pero usted lo quiere porque usted quiere que la gente se convierta. Porque usted quiere que cuando usted va por la calle evangelizando se encuentra alguien y le dice, mira, estás haciendo algo que no está correcto. Estás pasando esto. Y porque Dios te lo va a mostrar. Dios te lo va a mostrar. Tú lo vas a ver como una radiografía. Y le vas a decir a la gente, No para lucirte, sino para que la gente entienda que es Dios mismo que le está hablando y se pueda convertir. Y Dios lo salve. Amén. Esos son los dones que usted debe procurar. Y la palabra, porque el que habla en lengua, que es un don, no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla lenguas, ¿a quién le está hablando? A Dios. Cuando usted habla en lenguas, ¿usted le está hablando a quién? ¿Y Dios entiende o no entiende? Claro que entiende, porque es su idioma. ¡Gloria! Mire, Dios está en el cielo. Y están unos chinos pidiéndole en chino, están por aquí unos alemanes pidiéndole en alemán, están aquí unos venezolanos pidiéndole en maracucho, están por aquí otros pidiéndole en este idioma y otro en otro idioma. Pero si hay un hombre que le está hablando en el idioma de Dios, por muy lejos que está, va a escuchar esa lengua porque él la entiende perfectamente. Él la comprende. Habla en lenguas, no habla a los hombres, sino le está hablando ¿a quién? A Dios. Nadie le puede entender esa lengua, porque es una lengua que solo Dios la comprende. Y aunque en esa lengua estemos hablando misterios, porque cuando tú hablas en lengua, hablas misterios, porque no eres tú el que habla, es el Espíritu Santo. Amén. El que habla en lengua extraña, sí mismo se edifica. Usted le está hablando a Dios, pero usted está abriendo la compuerta porque Dios lo está edificando. Dios te está edificando de una manera poderosa. El que ora en lengua, a sí mismo se edifica. El que está orando en lenguas está edificando, está aumentando su capacidad de edificación de una manera muy rápida y poderosa. Las cosas que te toman orar normal va a ser muchísimo más largo, difícil, que si lo haces por el camino expedito de las lenguas celestiales. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Muy bien. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y dice esto la palabra: quisiera que todos vosotros habléis en lengua. ¿Quiere Dios que 3 hablen en lengua? Aquí dice quisiera que todos.
¿Cuántos quieren Dios que hablen en lengua? Todos. Que todos vosotros habléis en lenguas. Amén. Diga conmigo, Señor, gracias, porque hoy hablaré en lenguas. Amén. Dale el aplauso al Rey. Mire lo que dice la palabra. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar si no les hablo con revelación? O con ciencia, o con profecía, con doctrina. Y cuando Él te da la revelación de lo que estás hablando, normalmente te la da conforme a lo que está escrito en la palabra. Con amor eterno te he amado, eres mi especial tesoro. Entonces, cuando nosotros hablamos las lenguas en público, usted tiene que aprender a cómo tomar la revelación de esa palabra. Amén. Eso va para los que oran en lenguas. Dios te puede dar la revelación de una vez de lo que tú estás hablando. Cuando tú logras entender y tener la revelación de la lengua que estás hablando, entonces tu vida cambiará drásticamente. El poder de Dios estará sobre tu vida y estarás recibiendo y conociendo cosas que tú no conocías. Cuando hablamos en lenguas, comenzamos sin saber nada, sin entender nada. Posteriormente Dios te lleva a otro nuevo nivel. Así que yo quiero que ciertamente te prepares. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que me habla será como extranjero para mí. Hermano, nosotros no podemos ignorar el valor de las palabras. Por una palabra, personas se han muerto. Por una palabra, personas han cambiado su vida. Por una palabra, dos personas se unen. Por una palabra, dos personas se separan. Por una palabra, el hombre se une a Dios. Por otra palabra, se separa de Él. Podemos ignorar el valor de las palabras. Debemos saber que las palabras son poderosas. Y si una palabra de parte de un hombre para otro hombre es poderosa, ¿cuánto más poderosa puede ser la palabra de Dios en la boca de un hombre? Amén. Poderoso es la voz de Dios en tu boca. Entonces la palabra dice, ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cuando tú procuras dones espirituales, el primer edificador es tú. Y el segundo edificado, ¿quién es? La iglesia de Jesucristo. Tú estás puesto en este lugar para edificar la iglesia. Porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder para interpretarla. Es necesario que usted pueda interpretar la lengua. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Yo le voy a leer más adelante cómo hacer para hacer eso. Y dice la palabra del Señor, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Lógico, porque cuando nosotros oramos en lengua, su espíritu y el Espíritu Santo se unen y hablan. Amén. Muy bien. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahí está la clave de aprender a hablar en lenguas. Le repito, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. Diga conmigo, orar en lenguas es orar con el Espíritu y sin fruto en mi entendimiento. Amén. ¿Qué significa eso? Cuando usted va a hablar en lenguas, usted va a hablar. ¿Con qué hablamos nosotros? Con la boca, con la garganta, con la lengua, con los labios. Usted va a abrir su boca y usted va a hablar lo que salga de ahí. Porque lo que sale de ahí, ¿quién lo está provocando? El Espíritu Santo. Pero lo que sale de su boca, usted lo puede pensar. Porque su entendimiento va a quedar sin fruto. Es decir, usted no puede pensar qué va a decir. Yo voy a decir P-A-D-A, pada. No, eso no funciona. Usted simplemente habla de su espíritu, pero su mente debe quedar como sin palabras. Lo que usted va a hablar, usted no lo va a programar en su mente. Cuando usted habla un idioma, de su mente usted programa lo que va a decir. Pero cuando usted habla de parte del Espíritu, su mente debe quedar sin fruto, porque su mente es usted. Pero lo que sale de su boca es el Espíritu. Cuando hablamos en lengua, simplemente sale una palabra. El Espíritu es el que habla. ¿Qué dijo? No supe qué dijo. Mi mente no lo programó, porque cuando se habla en lenguas desconocidas, la mente debe estar sin fruto. No puede haber pensamiento en tu mente. Tú no puedes programar lo que vas a decir con tu boca, porque si programas con tu mente lo que vas a decir con tu boca, estás hablando tú. Para hablar en lenguas simplemente deja que el Espíritu fluya. Mueva la lengua, mueva los labios. No sale de la mente. Si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraremos con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Esto es profundo. Esto es para las personas que ya oran en el Espíritu. Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El que tenga oídos que oiga. Una vez que usted aprende a hablar en lenguas, y usted ora en lenguas y usted ya tiene sus lenguas, llega un momento en que usted ora en el Espíritu, pero también empieza a orar en el entendimiento. La palabra del Espíritu se le es revelada y usted sabe exactamente qué está saliendo de su boca. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Amén. Tu lengua está orando, pero tu entendimiento también comienza a orar. Cantaré con el Espíritu. Cantas con el Espíritu, pero cantarás también con tu entendimiento. Es decir, tu alma está adorando y el Espíritu está adorando. Tú adoras con tu alma, pero Él adora con el Espíritu. Tu Espíritu y el Espíritu Santo están adorando y tu alma está adorando. Entonces dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Ya vamos a ver cómo es esto. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros.
dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Amado mío, el ministerio de Pablo es claramente más relevante que el ministerio de Pedro, Juan y todos los demás discípulos. El ministerio de Pablo no tiene comparación. El ministerio de Pablo es un ministerio sobrenatural. Pablo hizo lo que hicieron los demás discípulos, porque él hablaba lenguas más que todos. Porque Pablo tenía una banda ancha, directa con Dios. Pablo hablaba directamente a Dios y Dios le hablaba directamente a Pablo. Pablo dijo: yo no fui discipulado por hombres, a mí nadie me enseñó el evangelio, a mí me lo mostró Jesús, él mismo me lo mostró a mí, me lo enseñó a mí. Pablo fue llevado a Arabia después de Damasco, después que recibió la visión. Dice la palabra del Señor que él estuvo en Arabia y a no sé cuántos años regresó y bajó a Jerusalén. Y dice: me reuní con Pedro y con el hermano del Señor, con Jacob, con los cuales estuve 15 días. Pero mi evangelio no fue de hombres, sino directamente de Dios. Amén. Dele ese aplauso al Rey. Yo quiero que usted diga conmigo: cuando hable lengua más que vosotros, recibiré directamente de Dios lo que quiere que yo haga. Amén. Cuando usted ora en el Espíritu, y ora en el Espíritu, y ora en el Espíritu, va a llegar un día en que usted va a saber exactamente qué está hablando usted con Dios y que Dios está hablando con usted. Hermanos, Dios nos muestra misterios en misterios. Dios no te va a entregar misterios envueltos en papel periódico. Dios muestra sus regalos envueltos en papel de regalo. Un abismo atrae a otro abismo. El que cree en el misterio recibirá del misterio de Dios. Hay muchas maneras de hablar con Dios. 1, como siervo. 2, como amigos. 3, podemos hablar con Dios como sacerdotes. Podemos hablar con Dios como padre. Podemos hablar con Dios como esposa y esposo. Amén. Son muchas formas en que nosotros podemos hablar con Dios, pero hay un idioma que solamente se habla en el nivel de sacerdotes. Se llama la lengua celestial. Porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ustedes son real sacerdocio. Y un sacerdote real debe hablar la lengua de Dios, porque en el sacerdocio se hablan misterios. Un sacerdote es una persona que maneja y usa los misterios de Dios. Y si usted es un sacerdote de Dios, usted tiene que manejar los misterios de Dios. Debes hablar en lengua misteriosa para recibir misterios. Amén. Entonces hablarás claramente, cara a cara, con aquel que habla los misterios y te los va a develar. Amén. Por eso el ministerio de Pablo se deslinda de todos los demás ministerios. Por eso Pablo tiene un ministerio sobrenatural, porque Pablo sabía y conocía este misterio que hoy el Señor nos está entregando a nosotros. Amado mío, yo quiero decirle algo. Cuando uno comienza a orar en el Espíritu, cuando usted empieza a orar en lenguas, usted tiene que ser varón para poder seguir, porque el Satanás te va a atacar, porque tu carne se va a oponer. Y tú estás orando en lengua y te dices: yo estoy perdiendo el tiempo aquí hablando tonterías. Usted va a pensar eso.
Usted va a pensar, esto no me sirve, yo no estoy pidiendo lo que necesito, yo tengo que pedir la cosa que necesito para el carro, aquello, lo otro. Usted se va a sentir angustiado, porque usted no entiende lo que usted está diciendo. Bueno, no angustiado, pero sí algo que la oposición. Porque cosas celestiales tienen oposición. Pero el que persevera en el camino del Señor, verá la verdad. Amén. El que permanece en mí y yo en él, este dará muchos frutos. Así que debes permanecer, porque al final vas a ver fruto y fruto en abundancia. Gloria a Dios. Dale el aplauso al Rey. Y dice la palabra del Señor a continuación, en la ley está escrito. Miren lo que está escrito en la ley del Antiguo Testamento. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Incredulidad de la lengua, porque la lengua se da para los incrédulos. La lengua es señal para los que no creen, para que oyendo lenguas extrañas puedan creer. Sin embargo, Dios pone lengua en los hombres y hablamos lenguas extrañas y misteriosas, y aún los hombres muchos no creen. Pero nosotros que somos de Dios y conocemos al Espíritu Santo, nosotros sí creemos. Amén. Diga conmigo, yo sí creo. Amén. Y dice la palabra, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Para ellos es la señal. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tienen salmo? ¿Tienen doctrina? ¿Tienen lengua? ¿Tienen revelación? ¿Tienen interpretación? Hágase todo para edificación. Nos reunimos en la intercesión, nos reunimos en el discipulado de adoración. Unos alaban, otros adoran, otros cantan, otros oran, otros recibimos, otros hablan en lengua, otros interpretan, pero entre todos podemos recibir la edificación que Dios tiene para su iglesia. Amén. Y la iglesia somos nosotros. Y dice la palabra a continuación, Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y dice la palabra del Señor, hermanos, no impidáis el hablar en lenguas. No podemos impedir el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo eso está en 1 Corintios 14 para los que quieran buscar toda esta información, esta palabra de Dios que usted hoy está recibiendo. Ahora bien, vamos a Isaías 28:9, que quiero enseñarle misterio. A ver, levante sus manos al cielo y diga, Señor, lo que hoy tengas que revelarme, revélamelo. Mi corazón está dispuesto para ti. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, Isaías 28:9 en adelante, dice lo siguiente. Oigan esto que es muy poderoso. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién Dios le va a enseñar las lenguas? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A quién no le va a enseñar lengua? ¿A los niños? ¿O a los que tienen entendimiento? A los que tienen entendimiento. ¿Sabe por qué, hermanos, la iglesia de Jesucristo no ha terminado de ser prosperada como debe ser prosperada? Porque son niños espirituales. Porque en vez de ser ya maestros, os es necesario dar leche, porque no pueden comer carne.
¿Por qué la iglesia de Jesucristo no hay más milagros de los que deben haber? Porque se es niño espiritual. Porque todavía beben leche. La gente no sabe diezmar. La gente no sabe ofrendar. Porque son niños espirituales. Porque el día que descubran que ahí y en la bendición a sus padres y en las cosas que la palabra dice, en la diligencia y en todo lo que la palabra dice está el crecimiento, lo harían. Pero son niños espirituales. Porque hoy la gente vive apegada a sus cosas materiales. Sufren por cada cosa. Porque son niños. Carro es mío, mi carro es mío, mi muñeca es mía, no me la quita, es mía. Así vive la gente. Peleando por la muñeca, los hijos, por la casa, por el carro es mío, aquello es mío. Son niños espirituales. ¿Por qué no se habla en lenguas? Porque se es niño espiritual. Estas cosas no son para los destetados. Estas cosas no son para aquellos que se acaban de arrancar de los pechos. No, esto es para el que tiene sabiduría, para el que tiene fe en su corazón. ¿A quién vamos a enseñar estos misterios? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, oigan esto, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, sermón tras sermón, clase de obreros tras clase de obreros. Pues, exhortación sobre exhortación. Y dale para allá. Y habla el viernes. Y dile aquí. ¿O no es así? Mandamiento sobre mandamiento. Palabra sobre palabra. Exhortación sobre exhortación. Regla sobre regla. Y dale, dale, dale. Y siempre igual. La tibiez reinando en las iglesias de Jesucristo. Y dice aquí la palabra del Señor, porque en lengua tartamuda y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales Él dijo. Oiga lo que dice el Señor, porque en lengua tartamuda y en extranjera hablaré a este pueblo. No dice que te va a hablar en tu idioma. Él te va a hablar es en lengua. Y en lengua extranjera hablaré a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo. Da reposo al cansado. Este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Él nos habla de 1000 maneras, pero la gente no entiende. Entonces Dios nos habla en lenguas para que el que quiera pueda recibir el verdadero reposo, el verdadero descanso de su vida. Ese es mi reposo. Hablaré a este pueblo en lengua tartamuda, en lengua extranjera. Hablaré a este pueblo, a los cuales les dije, este es el reposo. Da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Solo los que escuchen el misterio y lo entiendan van a recibir el reposo, van a recibir la bendición, van a recibir lo que espera, va a ser cambiado, transformado, las cosas serán nuevas, podrás avanzar más cuando escuches la voz del misterio de Dios. ¡Gloria! Hermano, si los hombres hicieran el 2% de las palabras que se dan aquí, la vida cambiará. Pero como Dios nos conoce, nos da las lenguas.
nos da el Espíritu celestial para que con esa lengua tú puedas ser transformado. Para que el Espíritu Santo mismo con su voz pueda cambiarte, pueda prepararte, pueda ser la persona que Él quiere que seas, para Él poder entregarte lo que Él quiere entregar. Entonces, cuando tú comienzas a hablar en misterios, entonces vas a recibir verdaderamente lo que Dios te quiere entregar de una manera más expedita, más rápida. Así que, amado mío, el hablar en lenguas es el reposo, es dar reposo al cansado, es el refrigerio. Y dice la palabra que es ahí. La palabra pues de Jehová les será entonces mandamiento tras mandamiento. Entonces ahí sí vas a entender la palabra de Dios desnuda. Vas a entender el mandamiento sobre el mandamiento, el renglón sobre el renglón, la línea sobre la línea, un poquito allá y otro poquito más allá, hasta que vayan y caigan de espalda. Hasta que vengan, se les ministra. ¿Y cómo caen? ¿Para adelante o para atrás? Caen de espalda. Porque reciben la unción. Porque recibes el poder de Dios. Por descubrir el mandamiento, descubrir la ley de Dios, la regla de Dios, lo que Dios establece, y se te abre el entendimiento espiritual. No te han tocado cuando ya te has caído, porque estás entendiendo todo, lo estás recibiendo y en ese momento estás siendo transformado, cambiado. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero algo está pasando que está cambiando tu vida. ¡Gloria! Y dice Isaías 28:9, y caigan de espalda y sean quebrantados. ¿Ve? Entonces te ministran y caes y eres quebrantado. Y dice la palabra que Dios, la única cosa que Dios no puede soportar es un corazón contrito, quebrantado. Dios no soporta y tiene que llenarte de Él, porque Él, esa es la condición que Él quiere que tú tengas. Amén. Así que, amado mío, lo que no puede hacer tu lengua, lo puede hacer la lengua de Dios. Así que quiero que sepas que Dios tiene hoy un regalo para ti. Dice Hechos 19:6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. Amén. Yo sí sé que Dios quiere darnos un nuevo nivel. ¿Cómo vas a obtener ese nuevo nivel? Cambia tu oración. Oremos en el Espíritu. Diga conmigo, oremos en el Espíritu. Oremos en lenguas. Oremos en el Espíritu. Oremos en lenguas. Eso va a traer una gran transformación a tu vida. Para los que hablan en lengua, Dios quiere que ahora ores, pero con entendimiento. Mire, amado, lo que le voy a decir. Hay obstáculos, hay opresiones, ataques, que solamente orando en el Espíritu lo vas a poder vencer. No hay otra manera. Oiga, hay obstáculos, tentaciones, que si orando en el Espíritu, no lo van a poder vencer. Hay obstáculos, ataques, opresiones, que solamente con la oración en el Espíritu la vamos a poder derribar. Quiero que sepas, hermano, que Dios quiere que tengas oraciones en el Espíritu, declarando sus promesas para tu vida. Oiga,
teniendo las promesas de Dios para tu vida, las visiones de Dios, los propósitos de Dios para ti, tus metas, quiere que los tengas presente en medio de tu lengua. Oiga lo que les voy a decir. Los que oran en lengua. Usted comienza una oración en lengua, vigile su mente inmediatamente. Porque va a venir un pensamiento que aunque estás hablando en lengua, va a venir algo sobre tu mente, donde de repente vas a ver a una persona y va a venir la palabra de Dios a tu mente que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Y vas a ver a esa persona en tu mente como una imagen. Estás orando en lengua y dice la palabra del Señor: porque yo voy por la oveja perdida, porque yo dejo las 99 y voy por esa que está perdida. Porque a salvación yo he venido, porque no he venido a condenar, sino he venido a salvar. Y van a venir una cantidad de palabras a tu mente que te está mostrando que tu lengua está intercediendo en ese momento por esa persona. Porque a lo mejor es tu marido, a lo mejor son tus hijos, a lo mejor es tu papá, qué sé yo. Y entonces empiezas a orar en la oración, en el espíritu, y en ese momento ves el mapa de Venezuela y empiezan las palabras de Dios a fluir a tu mente. Yo te llevo a la tierra que fluye leche y miel, porque donde estén puestos tus pies, todo lo que la planta de tus pies toquen, a ti te lo daré. Te he dicho que dejarás tu tierra y tu parentela y te llevaré a la tierra prometida. Y vendrán montones de citas bíblicas a tu mente que hablan de la tierra prometida, de lo que Dios va a hacer en tu tierra. Y tú sabrás que las lenguas que estás en ese momento, el Espíritu Santo está gimiendo, está clamando delante del Padre por Venezuela. Amén. Para los que oran en lengua. Y empiezas a orar en lengua y empiezas a sentir las palabras de Dios respecto a tu cuerpo. Por mis llagas tú has sido sano. Mis llagas están sobre tu cuerpo. Mi sangre te cubre en este momento. Te he hecho para sanidad y no para enfermedad. Y las palabras de Dios fluirán en tu mente diciéndote: estoy clamando por tu sanidad, por la de tu hermano, por la de fulano. Oigan, entonces estarás orando en el Espíritu y con entendimiento. Entonces, cuando tú llegues a eso, estás poniéndote en acuerdo con Dios. Si dos o más se ponen de acuerdo, yo haré en el cielo. Tú te estás poniendo de acuerdo con el Espíritu, porque tú vas a estar orando con el entendimiento y el Espíritu Santo va a estar gimiendo con gemidos indecibles delante del Padre. Entonces todo lo que dos acuerden en la tierra se hará en el cielo. Entonces tu oración va a cambiar. Lo que tú pidas al Padre, cuando tú estés orando en lengua y logres tus lenguas conectarlas con tu mente, entonces eso que estás orando realmente está llegando delante del Padre de una manera directa y tú estarás recibiendo lo que Dios te quiere entregar. Amén. Así que vas a llevar tus pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo Jesús en medio de tus lenguas. ¿Y sabe qué? Este año va a ser un año
para los hijos de Dios, por lo menos para esta congregación, va a ser un año de cambios radicales en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Va a ser un año de cambios radicales, no cambiecitos, no, cambios radicales. ¿Por qué? Porque radicalmente vas a cambiar la manera de relacionarte con Dios. Amén. Dale el aplauso al Rey. Y con la oración en lengua vas a lograr vencer toda tentación. Vas a lograr vencer toda opresión. Vas a lograr vencer todo obstáculo. Porque delante de la palabra de Dios nadie puede quedar en pie. Todo queda derribado. Así que, amado mío, quiero decirte que el Señor hoy tiene ese regalo para ti. Si tú nunca has hablado en lenguas, simplemente tienes que desearlo en primer lugar en tu corazón. En segundo lugar, deja que tu entendimiento quede sin fruto. No pienses en nada. Y deja que el Espíritu salga por tu boca y mueva tu lengua. Y mueva tus labios. Y lo que suene ahí, esa será la lengua del Espíritu de Dios. Amén. El que está en Cristo oirá la voz del Espíritu Santo. El que no está en Cristo no la escuchará. Así que si tú lo deseas, es el anhelo de Dios que lo puedas hacer. Tú pones tu mente sin pensamientos y tu lengua fluya. Y Dios va a llenar tu boca. No estés orando oración normal. No, porque eso viene de tu mente. Deja tu lengua en expectativa. Apaga tus pensamientos. Mueve tu boca, mueves tu lengua. Deja que fluya. Y el Espíritu de Dios te va a poner la palabra en tu boca. Así que es el regalo de Dios hoy para tu vida. Prepárate para que lo puedas recibir.